Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. El Señor Jesús, cuando Él iba a comisionar sus discípulos, a 11, lo primero que Él hizo fue acercarse a ellos. Ellos lo estaban viendo, pero ellos no se acercaron al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, dice la Escritura, que se acercó y les dijo: toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Algo muy importante en nuestra vida espiritual, amados hermanos, ¿verdad?, es reconocer la autoridad de nuestro Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, a la autoridad del Señor Jesús. Eso es bien importante. Después vienen las autoridades que están sumidas a la autoridad de la autoridad. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía que la encontramos al inicio, en el principio de la palabra de Dios. También tenemos otro texto que es en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es otra profecía. Y tenemos otra profecía en Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Isaías 9, versículo 1 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El versículo dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz les resplandeció sobre ellas. Y quiero que vayamos a Hebreos, que este es el tema. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hebreos 6, versículo 1 y
y versículo 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Palabra de Dios, amados hermanos. El tema que se ha encomendado a este consiervo de ustedes se titula Dejando los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, pero en este título se comieron a Cristo. Leamos nuevamente el versículo 1 de Hebreos 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Hermanos, algunos dicen que el libro de los Hebreos es difícil. Otros dicen que los hermanos no se preocupan por estudiar. Pero también vemos que los maestros no se preparan para llevar la coordinación correcta a través de las Escrituras. Si ustedes se fijan, amados hermanos, leímos 3 textos anteriores. Génesis 3:15, que habla de los rudimentos del Evangelio, que es el primer Evangelio dado por Jehová de los ejércitos en Génesis, donde está dándole su respuesta a los desobedientes. Y ese es un rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No lo podemos olvidar. Leímos el otro texto que habla del nacimiento de Cristo. Cuando el Señor Jesús, el Verbo, estando en los cielos, bajó a la tierra y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Ese es un rudimento de la doctrina de Cristo. Amén, hermanos. Y después leímos Isaías capítulo 1, en delante del versículo 1 al versículo 2, que habla algo muy importante, que muchas veces no lo enseñamos nosotros como maestros, o nosotros no nos preocupamos para leer las Escrituras, como sucedía con la enseñanza del apóstol Pablo, cuando dijo que los de Berea eran más nobles que los de Tesalonia. ¿Por qué eran más nobles los de Berea? Porque no solo escuchaban la palabra de Dios, sino que anotaban en su cuaderno, bueno, donde en algo anotaban y después se iban a escudriñar. El Señor Jesús les dijo a los que estaban oyendo, escudriñen las Escrituras, porque en ellos ustedes obtendrán la vida eterna. Además, hablan de mí, dice el Señor Jesús. ¿Y a qué Escritura se estaba refiriendo, amados hermanos? Se estaba refiriendo a los rudimentos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando aquí el escritor a los hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, no está diciendo que no enseñemos de Cristo. No está diciendo, ¿verdad?, que apartemos eso y vayamos a aprender de las otras enseñanzas que están en el Antiguo Testamento. No, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 9, dice de que esas cosas están escritas como un ejemplo para nosotros y que no cometamos los problemas que hicieron
los ancestros que seguían al Padre Celestial, al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, aquí el escritor cuando dice, por tanto, dejando los rudimientos, está diciendo que pasemos, ¿verdad?, de esa doctrina básica y vayamos, dice, a la perfección. ¿Y cuál es la perfección, amados hermanos? La perfección está en el Nuevo Testamento. La perfección está en el nuevo sacerdote. Estaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel confesaba sus pecados, llevaba un cabrito, el que llevaba su cabrito ponía sus manos sobre su cabeza y recitaban sus pecados. Después esos pecados iban cargados sobre la cabeza del cabrito y lo lanzaban al desierto que muriera. Una persona, un varón, lo llevaba a la profundidad del desierto. Esas son las doctrinas básicas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque también el libro de Hebreos dice que tenemos un mejor sumo sacerdote. Porque los sacerdotes que oficiaban en el Antiguo Testamento eran pecadores también. Y tenían que estar siendo cambiados porque se morían. Algunos maestros enseñan que lo cambiaban porque se morían. No, lo cambiaban porque eran pecadores también. No solo porque se morían, sino porque pecaban. Y entonces, todos los meses, todos los años, estaban en ese tipo de doctrina, en ese tipo de rudimentos. Por lo tanto, dice el escritor, ahora vayamos adelante a la perfección, no dejando a Cristo, no dejando la doctrina del Señor. Y por eso yo me introducí cuando dije que toda autoridad la tiene el Señor Jesús. Y si nosotros seguimos al Señor Jesús, ¿por qué lo seguimos, amados hermanos? Lo seguimos por fe. Lo seguimos porque buscamos la vida eterna, porque tenemos devoción a nuestro Padre Celestial y es una orientación de nuestro Padre que sigamos a Cristo, porque no solo nosotros lo vamos a seguir, también los ángeles tienen que seguir al Señor Jesús, porque Él tiene toda la autoridad. Por lo tanto, amados hermanos, yo escucho también muchas veces la exhortación a los hermanos que se van. Está bien, hay que exhortar a los hermanos que se van, pero hay que ver si yo estoy dando el alimento correcto, o solo estoy regañando, solo estoy diciéndoles que se van, y que le digo que aquí está la ley, pero no les enseño. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros subimos acá, porque toda la autoridad no la tengo yo. Toda la autoridad está en las Escrituras. Y dice la Escritura que tenemos que ir adelante a la perfección. Y de comienzo nos habla de Cristo, nos habla de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, el primer versículo está hablando que tenemos que ir a la perfección de nuestro conocimiento a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo enseña el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Crecer, dice, crecer en la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es un regalo que nos ha sido dado y nosotros no hemos hecho nada para obtenerla. La gracia la recibimos por medio de nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia. ¿Y en qué más? En el conocimiento. Y en el conocimiento de nuestro Señor, dice. No dice Pedro en el conocimiento de Jesús, no dice, no, le da su autoridad. Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Para Él dice, la honra hoy y siempre por todas las edades. Entonces, eso se llama dar nuestra autoridad a Cristo.
Amados hermanos, en el amor de Cristo le animo. La palabra exhortar no es regaño. Muchas veces nosotros utilizamos esa palabra como regaño, pero en la traducción de la lengua en la cual se escribió significa reto. Hermano, yo te reto en el amor del Señor que no te vayas cuando hay clases. Te ruego, te suplico que te quedes. Recuerda que el Señor Jesús tiene autoridad sobre ti. Por lo tanto, hermano, en el amor del Señor no te vayas. Pero también hay otros hermanos que tienen su trabajo y vienen en momento de su trabajo, en su horario correspondiente, lo que sea, y se van después a su trabajo el mismo domingo. Entonces no sabemos, no podemos llevarlos en el saco a todos. Tal vez serán unos pocos hermanos que no están persuadidos de la palabra del Señor, porque el alimento que se le da no es un alimento, ya ni siquiera es lechita, porque no estamos viendo los rudimentos del Señor Jesús, porque los rudimentos del Señor Jesús están en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice las Sagradas Escrituras, los estudiosos, no voy a ser mentiroso, hay más de 300 y yo los estoy buscando. Ahí están más de 300 rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo les leí 3, los básicos que casi no sabemos así. Pero, ¿cuántos saben ustedes de esos rudimentos, de esos 300 que hay en el Antiguo Testamento? Muy poco, casi nadie lo sabemos. No han enseñado eso los maestros, yo se los he enseñado a ustedes. No tengo la oportunidad, pero cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo, yo voy a obedecer a mi Padre Celestial, a mi Señor Jesús, esa autoridad. Pero volvamos al tema, dejando los rudimentos, como decía yo, los rudimentos de la doctrina y se comen a Cristo en el tema. Entonces, dejando los rudimentos, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya decía, explicaba que la perfección es perfeccionarnos en quién, en Moisés, en David, en Saúl. No, amados hermanos, tenemos que perfeccionarlo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Después dice la segunda parte, porque este primer versículo se divide en 2. Siempre en Hebreos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, dice la segunda parte: vamos adelante a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Entiende, hermano, eso? Sí, le entiendo, puede decir usted, pero no comprendo. No comprendo por qué dice echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y después dice de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, dice el versículo 2, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, ahí hay 6 cosas que reseñan el Espíritu Santo. No está diciendo que vamos a dejar de hacer eso. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que vayamos más a la perfección. Cuando dice no echando obras, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras. Por tiempo, hermanos, voy a quedarme en este punto a explicarlo. Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Muchas veces nosotros hacemos el llamado, ¿verdad?, a los hermanos, a los amigos, pero me voy a referir a los hermanos que se han retirado de la iglesia del Señor.
¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos ese llamado. Lo voy a explicar rápido, pero les voy a explicar el contexto de lo que está diciendo el escritor. Pero vamos a ir rápido porque el tiempo avanza. Entonces, muchas veces nosotros hacemos el llamado a hermanos y hermanas. Recuerdo que hace muchos años, semanal, pasaban 1, 2 hermanos. Semanal, 2, 1 hermano. Ahora se han ausentado, pero pasan. Pero esos hermanos que se ausentaban y pasaban al frente, ¿es malo que pasen al frente, que se arrepientan? No, no es malo, ¿verdad? No es malo que se arrepientan, porque para eso se les llama a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y se les enseña que no andan bien. Por lo tanto, se les hace el llamado que pasen. Entonces, ¿qué cosa es esa? Esa es una obra de arrepentimiento. ¿Sí o no, hermano? ¿Es o no una obra de arrepentimiento cuando hacemos el llamado y pasa al frente? Sí, sí, es una buena obra. Pero cuando es una obra muerta, ese que pasó al frente, ¿sabe cuándo es una obra muerta? Cuando se fue ese día y ya no volvió más. Y vuelve dentro de 15 días. Por lo tanto, esa obra que fue buena al pasar, al escuchar el mensaje, y su corazón fue conmovido por la palabra de Dios, por la palabra del Espíritu Santo, amén, qué bien, se arrepintió. Pero se perdió 3 meses, 3 años. Entonces, ¿qué pasó con esa obra de arrepentimiento, hermano? Esa es una obra de arrepentimiento. Pero el escritor dice, en esa segunda parte del capítulo 1, perdón, del capítulo 6, versículo 1, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa es la aplicación, ¿verdad? Pero ahora vayamos, ¿verdad?, rápido a lo que quiere decir Levítico capítulo 6, versículo 1, sobre lo que se está refiriendo el autor del libro de Hebreos. Levíticos capítulo 16, hermano Viviano, Levítico capítulo 16, versículo 21. 16:21, ¿qué dice? Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Sí. Llegaba el que llegaba con su macho cabrío, llegaba con toda la familia, y déjenme decirle que el escritor a los hebreos no está escribiéndole no solo a los hermanos que vivían en Jerusalén, judíos, sino a hermanos que vivían lejos, ¿verdad? Que vivían lejos, pero que tenían sus centavitos para viajar hasta Jerusalén, comprar su cabrito, y eso lo hacían todos los años. Entonces, ellos ya les hacía falta eso, pero lo más importante, amados hermanos, que estos hermanos eran hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero todavía en su mente, en su corazón, estaba ese tipo de obra muerta. Por lo tanto, el escritor le hace el llamado y le dice, vayamos a la perfección. No se queden con esos rudimentos que hablan sobre Cristo. Ahora vayamos a la perfección y miremos, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer. Algo muy importante también, amados hermanos, que esta epístola fue escrita a una comunidad, como decía anteriormente, de cristianos judíos, que enfrentaban dificultades y persecuciones. La carta de los hebreos no se refiere, o no hay referencia ahí, a hombres no judíos.
No hay gentiles mencionados ahí, todo es para los judíos. Por lo tanto, esta carta fue escrita, o esta epístola fue escrita para esa comunidad que enfrentaba dificultades y persecuciones. Y estas persecuciones se debían a lo siguiente. Esto se debía a presión interna, ¿verdad? Y externa de los líderes religiosos. De los líderes religiosos y su falta de comprensión de la autoridad de Cristo y su falta de comprensión de la superioridad de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Los hermanos judíos que vivían lejos de Jerusalén se reunían en las sinagogas. Y a esas sinagogas llegaban los famosos judaizantes, los que los perseguían porque anteriormente eran prosélitos judíos. Y entonces llegaban y los buscaban y los presionaban y los tenían de esa manera, persiguiendo. Entonces la culpa no solo era por la persecución, ¿verdad?, del mundo pagano o del mundo de ese entonces, sino que la persecución de los líderes religiosos. Eso es muy importante, ¿verdad?, para nosotros poder comprender esta carta, esta epístola y principalmente este capítulo 6. Al dejar atrás los principios, no estamos negando su importancia, sino más bien asumiendo la responsabilidad de profundizar en nuestra relación con Dios el Padre y nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Este mensaje podemos aplicarlo, amados hermanos, a nuestras vidas el día de hoy. Al comprometernos a estudiar cada día más la palabra de Dios, pero también que nuestros hermanos que se preparan para las clases, que lo hagan, ¿verdad?, con tiempo. Yo sé que nos preparamos, pero necesitamos tiempo, necesitamos autoridad, necesitamos devoción, necesitamos fe y temor de Dios. Hago una invitación a toda la congregación reunida el día de hoy, ¿verdad?, que hagamos nuestro este mensaje de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Es muy importante para nosotros en nuestra vida diaria, como fieles que somos en esta iglesia y no fallamos los domingos. También es un llamado, si hay hermanos, ¿verdad?, que han perdido, no es que hayan perdido, sino que se han dejado de mantener la devoción en la reunión del primer día de la semana, que lo hagan nuevamente el día de hoy, ¿verdad? Si hay hermanos, que tomen ese sacrificio, que tomen ese reto o esta exhortación, ¿verdad?, como un reto para seguir adelante. Y si tenemos amigos, ¿verdad?, que nos están visitando, que nos han visitado y hay hermanos, maestros que le han predicado, amados amigos, este es un llamado también para ustedes que inicien una vida en Cristo Jesús, una vida espiritual, porque esto es de beneficio para ustedes y para su familia, principalmente para ustedes, para su vida personal. Este ha sido el mensaje el día de hoy. Por lo demás, que el Señor nos guarde, nos proteja y la mano de Dios esté con todos nosotros. Amén.